Estamos en línea con Agustín Echevarne, él es director general de la Fundación Libertad y Progreso. Es economista, especializado en desarrollo económico, en comercialización, en estrategia y en mercados institucionales. Es profesor de SEADE y Universidad de Belgrano y es miembro del Instituto de Ética y Economía Política de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas de la Argentina. ¿Cómo estás, Agustín? Catalina te habla. Muy bien, muchas gracias por la llamada. No, por favor, gracias a vos por charlar con nosotros un ratito. Agustín, ahí en la Fundación Libertad y Progreso ustedes elaboraron un ranking de institucionalidad, ¿no? Un ranking de los distintos países y sus niveles de institucionalidad. ¿Qué es lo que mide este índice? ¿En qué se fijan para elaborarlo? ¿Qué tipo de instituciones miden? Sí, nosotros medimos instituciones políticas e instituciones de mercado. Sí. Es decir, 4 índices internacionales que miden temas como la voz y rendición de cuentas, la vigencia del derecho, la percepción de la corrupción, la libertad de prensa. Esas son instituciones políticas. Y después 4 que miden instituciones de mercado, como haciendo negocios del Banco Mundial, competitividad global, que es del Foro Económico Mundial, y 2 indicadores de libertad económica, de una fundación de Estados Unidos, se llama Heritage Foundation, y otra de Canadá, que se llama el Fraser Institute. Y para tener un alto nivel... un promedio de todo eso, sí, y te da una idea de cómo viene la calidad institucional en 192 países. Tengo entendido que Nueva Zelanda, Finlandia, Suiza y Dinamarca serían los que están liderando este ranking, ¿no es así? Correcto, y esos países que lideran el ranking a nivel mundial, donde digamos, los primeros 15 países son además los países más desarrollados de la Tierra, tanto en capital humano como en desarrollo humano, como en PBI per cápita. En PBI per cápita hay alguno adicional que tal vez sea un país petrolero árabe y que tal vez no tiene tan buenas instituciones, pero fuera de esas excepciones, el resto coinciden enormemente, ¿no? Y en los últimos lugares aparecen países como Venezuela o Corea del Norte o algunos países africanos muy complicados como Zimbabue, el Congo, Chad. Y entonces el punto es qué pasa con Argentina. Y Argentina ha caído 41 posiciones en los últimos 8 años. Y estamos en el puesto 132. Antes de adentrarnos en Argentina, ¿qué es la institucionalidad? ¿Qué hablamos cuando hablamos de institucionalidad? ¿Qué se mide? Bueno, se mide un poco todas la forma de tomar decisiones en la política y la forma en que se toman decisiones en el mercado. Es decir, que cuanto más transparentes y libres son, mejor. Y entonces se mide también, como que hablamos un ratito, ¿no? ¿Cuál es la percepción de la gente con respecto a la corrupción? Sí. En Argentina eso lo mide una fundación que se llama Transparencia Internacional. Sí. Y en Argentina nos va muy mal. Y nos va muy mal en todos estos indicadores. Se mide la libertad de prensa, por ejemplo, si las periodistas tienen total libertad para decir lo que piensan, o si los diarios o los medios de comunicación sienten presiones del gobierno, etcétera, etcétera. Y en términos de la economía, por ejemplo, si se respetan las reglas de juego o no se respetan. Claro. Si las decisiones son automáticas o si tenés que pedir permisos especiales. Claro. Si tenés que pedir permisos especiales puede aparecer la corrupción. Entonces, por ejemplo, en Argentina está prohibido comprar dólares a menos que la Secretaría de Comercio te autorice para determinada importación, caso por caso. Eso obviamente no es transparente, no es razonable. Todo ese tipo de cuestiones nos hacen ir bajando en la calidad institucional. Y lamentablemente eso después tiene repercusiones en la economía, en la forma en que convivimos, etcétera. Sí. ¿Y hay algún tipo de correlación? ¿Ustedes tienen medido si hay una correlación, si va de la mano la baja calidad institucional del mercado con la baja calidad institucional política? O sea, ¿puede haber una sin la otra? ¿Están relacionadas? Sí, claramente. Puede haber, no necesariamente hay correlaciones, son cosas diferentes. Por ejemplo, si uno toma China, va a encontrar que las instituciones de mercado han mejorado fenomenalmente. Sí.
Ahora, en términos de instituciones políticas, ya no es así. O sea, ahí no funciona la democracia, no hay transparencia ni rendición de cuentas del gobierno. Claro. Los índices por ejemplo, los indicadores económicos que mide el gobierno no son transparentes. Bueno, en Argentina tampoco. Sí, y el tema de la institucionalidad política tiene que ver por ahí con el tamaño o la cantidad de espacio que ocupa el Estado, es decir, países más con estados más protectores o muy presidencialistas tienen una calidad institucional política más baja. Bueno, no, lo interesante es que cuando uno mide la calidad institucional, aparecen países con mucho Estado y países con mucho menos Estado. Por ejemplo, Nueva Zelanda es un país que tiene bajos impuestos y un bajo nivel de gasto público. Sí. Pero Suecia aparece en el puesto 5º o 6º y es un país que tiene altos impuestos y tiene alto nivel de gasto público. Así que no es un problema de derechas o izquierdas, es un problema de respetar la regla de juego. Claro. Es decir, uno en Suecia sabe que la propiedad privada es privada y la propiedad pública es pública y las dos se respetan. Es decir, nadie puede invadir una plaza, ¿no? y empezar a construir su casa ahí, ¿no? o un lugar público. Y del mismo modo, un lugar privado se respeta a rajatablas. Eso no significa que los impuestos son más altos que en otros lugares, ¿no? Entonces son impuestos altos, pero además se gastan bien, con buena transparencia y demás. En Argentina el gasto público es muy alto, pero se gasta muy mal y con muy poca transparencia. Claro, estamos como el peor de los mundos, básicamente, en esa situación. Bueno, hay peores, pero estamos yendo hacia el peor de los mundos. Pero eso creo que es el debate que tenemos que tener en Argentina, porque uno puede debatir racionalmente si prefiere estar como Nueva Zelanda, que es un modelo que está número 1 en calidad institucional, con bajos impuestos y con bajo nivel de gasto público, o uno puede pretender un país como Suecia, que está un poquito más abajo, pero es excelente y es un modelo totalmente distinto, con más gasto público, con más impuestos, o Australia, o Canadá, Holanda, Noruega. Hay un montón de países que podemos elegir, Suiza, Finlandia, Estados Unidos. Sí, o por ahí, ahora, sin lo que no es lógico, lejos, Chile, por ahí, sin irse tan lejos, quizás. Para empezar Chile a aparecer es extraordinario un vecino. porque está en el puesto 22. Claro. Es el primer país de América Latina. Si tomamos, por ejemplo, América, está Canadá, Estados Unidos, Chile. Claro. Ahora, lo que no es razonable, si tomamos todos los países de América, en los últimos 3 países están Haití, Cuba, Venezuela. Claro. Y eso no es razonable. Decir que nuestro modelo es Haití, Cuba, no Venezuela, bueno, de Haití no se habla mucho, pero de Cuba y Venezuela sí. Permanentemente nos ponen a Cuba y Venezuela como modelo, nuestros presidentes viajan allá y se sacan fotos con los hermanos Castro, que son los dictadores de hace 50 años, y cosas por el estilo, ¿no? Eso no es razonable. Y yo creo, y soy optimista, creo que en el próximo gobierno eso se va a acabar, ¿no? No vamos a seguir más diciendo ese tipo de disparates. Sí es razonable discutir, bueno, Canadá, Estados Unidos, Chile, Puerto Rico, bueno, ¿no? Me parece que tenemos que volver a tener un poco de racionalidad en el debate económico y político. Agustín, buenas tardes, mi nombre es Elisa, acá estoy con Catalina. Buenas tardes. Vos dijiste que era un problema no tanto de izquierdas y derechas, de ideologías, sino de respetar las reglas de juego existentes, ¿no? Si se respetan las reglas de juego de nuestro país, ¿andaríamos bien? O sea, ¿nuestras reglas de juego están bien planteadas? Bueno, lo que pasa es que la regla de juego es la Constitución Nacional. Si respetáramos la Constitución Nacional, estaríamos bien, pero no se respeta. O sea, hay un montón de leyes que no son constitucionales, hay normas, decretos, hay cosas peor todavía que las normas. Es que un secretario de Comercio levanta el teléfono y por teléfono decreta si vos podés o no podés hacer algo. Eso es la peor de todas las maneras, ¿no? Es la discrecionalidad total. Eso está muy mal. Si respetáramos la Constitución, tuviéramos un Consejo de la Magistratura independiente, equilibrado, una justicia independiente, división de poderes, si cumpliéramos el primer artículo, que dice que nuestro sistema de gobierno es representativo republicano federal,
Hoy no hay federalismo en Argentina, o sea, la recaudación del 70% de la nación y los gobernadores y los intendentes se tienen que arrodillarse para pedir cosas en la nación. Sí, claro. O sea, si volvemos a esos principios de la Constitución, Argentina sería una maravilla. Argentina es un país lindísimo, con gente espectacular en todos lados. Si cumpliéramos la Constitución, sería uno de los más lindos países del mundo. Y ¿vos ibas a hacer una pregunta? Esta vuelta a la institucionalidad, yo había leído en el ranking que por ejemplo, Ruanda había recuperado o había ascendido a varios puestos en el nivel de institucionalidad. ¿Cómo es el camino de regreso a los primeros puestos? Bueno, yo creo que... ¿Desde dónde empezás a trabajar? Sí, no, es muy importante lo que preguntas. La pregunta es cómo, primero hay que tener claro que queremos volver. Ese primer punto es dejar de decir sonceras como que mirar a Cuba y Venezuela. Eso es un disparate, no tiene ningún sentido, pero de ningún lado. Una vez que dejamos eso y empezamos a medir hacia adelante, lo que hay que tener es mucho diálogo. Una de las cosas que se perdió estos 10 años, que está recuperándose ahora, es que haya mayor diálogo, que los empresarios se animen a decir lo que piensan, que no sean perseguidos las personas que opinan diferente. Por ejemplo, yo tengo amigos que calculan la inflación. Sí. El gobierno mentía en la inflación, decía que era 10% anual, y ellos la venían midiendo hace muchos años y siguieron midiéndola como siempre, y mostraban que era 25, 27%. ¿Qué pasó? Les pusieron una multa de 500.000 pesos. Claro. A una persona, por ejemplo, gana 10.000 pesos por mes, entonces se ponen 50 sueldos de multa. No, obviamente es imposible de pagar ni nada y entró en la justicia y bueno, están ahí reclamando, pero tiene que poner abogados, una cantidad de cosas. Eso se va a superar y a partir de ahí tenemos que volver a fijar el Consejo de la Magistratura equilibrado y yo creo que es una decisión del próximo Congreso. Y creo que es una buena oportunidad porque me parece que los que son candidatos presidenciales, todos los que tienen alguna posibilidad, creo que gente que tiene mucho menos rencor, claro, menos odio, no va a generar tantas divisiones y odios entre los argentinos, y entre ellos van a tener mejor diálogo. Eso es un mensaje esperanzador, ¿no? Para el 2015. Yo tengo mucha esperanza. Creo que vamos a tener un periodo muy difícil en los próximos 2 años. Estamos viviendo en esta inflación, con problemas en la economía graves. La herencia va a ser muy dura. Sí. O sea, la pobreza va a ser mayor que la que dejó Menem, el endeudamiento va a ser mayor que el que dejó Menem, es decir, que la crisis energética va a ser enorme, o sea, las cosas positivas de la década del 90 tampoco las vamos a tener. No hemos ganado una década, evidentemente. Hemos desperdiciado la mejor década para la Argentina, porque tuvimos los mejores precios de nuestros granos, ustedes en Pehuajó saben perfectamente lo que es la soja, etcétera. El nivel de presión impositiva fue espectacular. Déjame decirte un dato. Ahí en Pehuajó hay un informe de ACREA que mostraba que un campo en esa zona pagaba 85% de impuestos, ¿no? Sobre la renta, en totales. Pero en realidad no tomaron todos los impuestos, porque falta después con la plata que ganás, vos te das vuelta y empiezas a comprar cosas, consumir y qué sé yo, con lo cual te vuelven a cobrar el IVA, y te compras un café o lo que fuera en el supermercado. Así que el nivel de impositivo es fenomenal. Nosotros calculamos qué hicieron con esa plata. La gastaron en dilapidarla, y ustedes lo deben de ver en Pehuajó y en todos los pueblos, en aumentar los empleados públicos. Hay muchos más empleados públicos. A nivel de la nación, de 2 millones a 3 millones y medio, 3.800.000. Aumentaron las jubilaciones que dieron a gente que no hizo sus aportes, amas de casa, etcétera. Después le dieron plata en subsidios sociales. A pesar de que hace 10 años que salimos de la crisis, hay más subsidios sociales hoy de lo que había antes. Y luego subsidiaron las tarifas de energía, de transporte, electricidad, etcétera. Y hicimos un cálculo de qué se podría haber hecho con esa plata, que en gran medida se la sacaron al campo. Son 283.000 millones de dólares. Con 183.000 millones de dólares, perdón. Con un tercio de ese dinero se podría haber construido una casa para 2 millones de personas, o sea, 2 millones de casas, y para 10 millones de habitantes. Es decir, para todos los pobres. Se podría haber eliminado la desnutrición con apenas 1.584 millones. Se pueden construir 7.000 kilómetros de autopistas con 23.000 millones. De forma tal que hubiésemos eliminado la pobreza y la indigencia
la desnutrición, tendríamos las mejores autopistas de América Latina y me sobran todavía 73.000 millones de dólares. Sí, bueno, antes de deprimirme más, no, pero Agustín, eso para esto que vos me decís, en verdad requiere tener un plan o una visión o un proyecto de largo plazo, que yo no comprendo cuál ha sido el del gobierno, ¿no? Bueno, ellos tenían un proyecto y un plan de largo plazo y lo ejecutaron de una manera espectacular. Y si vos lees a Laclau, que es su sociólogo de carta abierta, ¿no?, cercano al gobierno, y que murió hace pocas semanas, sí. En su libro él dice que hay que destruir las instituciones, hay que pasar por arriba de las instituciones que él considera burguesas y que servían para proteger los intereses de la burguesía, es decir, nuestra Constitución Nacional, toda nuestra historia, todo lo que representaba la Argentina, para él son instituciones que había que destruir, que había que pasar por encima para lograr la plena distribución del ingreso, de la riqueza. Es decir, son ideas que él mismo dice son marxistas, gramscianas, ¿no? Ese fue el plan. Y si vos mirás el resultado, bueno, en 8 años caímos 41 puestos, yendo hacia donde ellos quieren ir, Cuba y Venezuela. Y ese puesto, ¿cómo estamos con respecto a todos estos años de democracia? O sea, comparándonos con nosotros mismos. Nada más que 8 años de medición, así que no puedo medir hacia tan largo plazo. Pero tengo claro que nosotros tuvimos una mejoría fenomenal en el 83, salimos de la dictadura, recuperamos. Tenemos un presidente que fue Alfonsín, y yo no soy radical, pero me acuerdo que me emocionaba, recitaba el preámbulo de la Constitución Nacional de Alberdi. Sí. Extraordinario. Puso presos a los de la Junta Militar, es decir, se hicieron una cantidad de cosas. No sería perfecto, terminó horrible la economía, pero por lo menos habíamos ganado instituciones políticas. En los 90 creo que se mantuvieron, más o menos, no digo perfectas, pero más o menos se fue mejorando. Después hizo un cambio en la Constitución, que a mí no me gustó en el 94, pero se hizo con apoyo de Alfonsín también, es decir, que fue el famoso Pacto de Olivos. Pero más o menos se respetaban ciertas instituciones, algunas no. Se agravó el tema de la justicia, que para mí es muy, muy relevante, y tal vez mi principal crítica a los 90 pasa por lo que ocurrió en la justicia, ¿no? Y no es un tema menor, es un tema muy importante. Para mí es el número 1. Me preguntan, ¿cuál es el peor tema económico de la Argentina? Y mi respuesta es la justicia. Pero yo soy optimista. Creo que se viene un periodo mejor, de mucho mayor diálogo, de posibilidad de hablar sin tener miedo a las represalias del gobierno, y eso nos va a permitir empezar a hablar más racionalmente, es decir, dejar de decir sonceras. Tuvimos una década que escuchamos soncera tanta soncera. Dejar de mirar para atrás, ¿viste? Cada vez que hay un problema se echan las culpas a lo que pasó en los 70s, o lo que pasa en el exterior, o al Fondo Monetario, o a Estados Unidos. Nada de todo eso es importante. Lo que hay que hacer es mirar a Argentina, ver nuestros problemas y solucionarlos. Agustín, y digamos, ya que no fue algo, digamos, cometido por errores, sino como fue algo con un norte muy determinado, que aparentemente lo han logrado bastante bien. Pero después, de alguna manera, la realidad se impone, porque es lo que veíamos también en otro programa, acá con otro entrevistado, que es como que la inflación está vigente y la realidad es como que está, digamos, destruyendo este relato, ¿no?, que se ha construido, que estoy convencida que se lo creen los que en este momento nos gobiernan. ¿Cómo se sale de este engaño? Bueno, creo que es cierto, la realidad te pega en la cara. Hoy tenés inflación muy alta y estamos en recesión. Técnicamente eso se llama estanflación. Y eso nosotros dijimos hace 10 años que íbamos a terminar así. Es verdad que pensamos que íbamos a terminar antes, y lo que pasa es que los precios de la soja fueron extraordinarios, las tasas de interés estaban bajísimas, y eso les permitió que dure mucho más tiempo. Pero el populismo siempre termina así. Por ejemplo, te congelan las tarifas de gas, teléfono, electricidad, etcétera. La inflación es alta. ¿Y qué ocurre? Las compañías dejan de invertir. Entonces hoy los teléfonos andan más o menos, hay una crisis energética feroz, etcétera. Y al principio eso es un fenómeno muy positivo, porque la gente tiene más plata en el bolsillo. Entonces podés comprarte un televisor, se ve el shock de consumo.
Ellos tienen una filosofía que dice que si repartís mucha plata, la gente gasta más y entonces aumenta la inversión y la industria y todo lo demás. Pero eso es falso, puede funcionar un tiempito, pero después las inversiones pasan por otro lado, pasa por la seguridad jurídica, pasa porque si invertís en un lugar con cierta rentabilidad, no te cambian las reglas de juego. O sea, y luego lo que pasa, por ejemplo, ustedes lo pueden ver en Peguajó, el tema de la carne. Sí. A vos te impiden exportar. Ok, baja el precio, todos contentos porque la gente tiene más plata para gastar en otras cosas durante un tiempo. Pero el productor agropecuario, ¿qué hace? Deja de comprar vacas, las vende. Entonces el stock ganadero se va picando. ¿Y qué ocurre a largo plazo? Los precios que más suben en la historia siempre son los precios congelados. Totalmente. No, porque obviamente tenés menos stock y tenés más demanda porque los precios son más bajos. Entonces aumenta la demanda y baja la oferta. En algún punto eso te implica un aumento de precios muy grande para recomponer el nivel de stocks. Y eso ha pasado siempre. ¿Y cómo a nivel individual cada uno... a ver, la pregunta que me hago es, ¿este cambio de mentalidad o de volver a respetar las reglas tiene que venir desde arriba o surge desde abajo, desde cada uno en lo que le demanda a quien lo representa? Mire, yo creo que las dos cosas. Me parece que ya hay hoy gente que se empieza a dar cuenta que este modelo era un disparate. Y creo que esa gente ya es mayoría en Argentina, ¿no? Y eso se da cuenta porque lo empezás a sufrir. Porque la segunda parte del modelo es más fea. Te recortan los subsidios, suben los precios, viene la inflación, hay recesión. En algunos casos, por ejemplo en Rosario ahora van a bajar los sueldos fuertemente en la parte automotriz. Sí. Es decir, empieza la parte fea del modelo. La gente empieza a darse cuenta, che, acá hay algo que no funciona. Con lo cual hay por ejemplo en la seguridad. Sí. El gobierno decía que había una sensación de inseguridad. O sea, es verdad, había una sensación de inseguridad, pero por hechos reales de mayor inseguridad. Bueno, hoy hay un reclamo de la sociedad por mayor seguridad. Es decir, no vino de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Pero la gente se va cambiando. El propio kirchnerismo, uno ve que ya no hablan como hablaban hace 2 años. Ahí empiezan muchos a moderarse y a posicionarse con el futuro. Por ejemplo, el propio Massa, que era kirchnerista, hoy aparece como un opositor dentro de ese mismo lugar, ¿no? Y aparece pidiendo mano dura. Restablecer el orden, que es un principio que es necesario, no la mano dura, pero sí el restablecer el orden. Entonces, hay una demanda social y luego hay un corrimiento de los políticos. Pero los países que realmente funcionan es cuando tienen un grupo de dirigentes que se anticipan, que planifican el futuro. Nosotros vamos a presentar, por ejemplo, ahora un libro el martes próximo, de 360 páginas, con las reformas más importantes que tiene que hacer Argentina. Y nosotros esperamos que haya un grupo de políticos que empiecen a leer este tipo de libros y empiecen a mirar cuáles son las transformaciones estructurales que necesita hacer Argentina para volver a escalar posiciones en ese índice tan institucional, que es lo que nos va a llevar a ser un país desarrollado. Sí, eso te iba a preguntar, si ustedes eran consultados por algunos de la dirigencia política. Bueno, nosotros tenemos muy buen diálogo, te diría, con todos menos con el kirchnerismo. Con todos los demás tenemos algún tipo de diálogo, por supuesto nos encantaría tener mucho más. No es que por ahora han aplicado nuestras ideas, ni mucho menos, pero me parece que hay una disposición a escuchar propuestas como no había en toda esta década. Ahora vamos a ir visitando a los distintos sectores y llevándoles nuestras propuestas, y si volvemos a hablar dentro de 2 o 3 meses te puedo contar cuál fue la recepción. ¿Y cómo ves a la oposición? A la oposición la veo demorada, primero tímida. Sí. Creo que durante esta década la oposición fue muy tímida y tibia en mostrar los disparates que estaban ocurriendo, ¿no? Porque acá no era un tema de gestión, como se decía, sino que había un problema de modelo ideológico. Sí. O sea, es lógico pensar en muchos países, acá hay un tema de gestión, mejoremos, qué sé yo. Pero acá hay un problema mucho más grave. Esta gente quería destruir nuestras instituciones, y lo vino haciendo, degradando nuestras instituciones muy fuertemente. Y veo mucha timidez en eso. Por ejemplo, cuando pusieron multas a los economistas y qué sé yo. Claro, tipo de cosas no se pueden tolerar.
son realmente intolerables. Lo que está pasando con Campagnoli, bueno, un poco eso es intolerable, ¿no? Te diría que es un poco, a mí la sensación que me da, y estos días sobre todo con lo de Campagnoli, me parece que como sociedad, la oposición sin duda, pero me parece que la sociedad estamos un poco adormecidos o no nos está llamando la atención cosas que deberían alarmarnos. Me da esa sensación a mí. Sí, yo estoy de acuerdo. Lo que ocurre es que eso es lo que pasa normalmente en cualquier sociedad. En las sociedades, la mayor parte de la gente se ocupa de su familia, de su trabajo, y está muy bien. Está mucho mejor cuando además tienen una civilidad, es decir, que se ocupan de las cuestiones ciudadanas, ¿no? Cuando se ocupan de las cuestiones ciudadanas, esas son las sociedades más evolucionadas. Pero por lo menos los dirigentes, y por eso se llaman dirigentes, debieran dirigir o mostrar el camino, y luego hay distintos tipos de dirigentes. Están los autoritarios, que a mí no me gustan, y los líderes democráticos, pero que en ambos casos tienen que mostrar hacia dónde quieren ir. Y me parece que ahí es donde hubo una falla muy grande en la oposición, claro, con honrosas excepciones, ¿no? Por ejemplo, Lilita Carrió fue muy firme en muchas cuestiones, y yo no la suelo votar a Lilita. A mí, yo estoy más cerca, por ejemplo, de Ricardo López Murphy, que tiene muy poquitos votos. Pero es otra de las personas que viene diciendo las cosas tal cual son. Y creo que ahí hay un tema importante que me parece que ahora se van a empezar a corregir porque la gente lo está haciendo. O sea, lo está haciendo antes la gente y se están demorando los políticos. Por ejemplo, ¿en qué tipo de manifestaciones lo ves? Por ejemplo, en todo lo que significa la reforma del Código Penal. Entonces, el Código Penal, nuevamente, es una de las instituciones más importantes que tiene un país, que es analizar cuál es la ley, cuáles son los delitos y cómo se reprimen los delitos. Y Alberdi, que fue un avanzado de su época extraordinario, pone en la Constitución: la cárcel no es para castigo, sino que es para seguridad. Bueno, ahora se empieza a hablar de seguridad, pero durante toda esta época se habló del no castigo, que está bien, pero si no puedes olvidarte del tema de la seguridad. Entonces, cuando proponen que no haya reincidencia, es decir, que sacar la reincidencia como un agravamiento de la pena y ese tipo de cosas, tiene que ver con toda una ideología que dice que el delincuente en realidad es un producto de la sociedad, entonces le transfiere la culpa a la sociedad y el delincuente queda libre. Y en cambio al policía se lo trata como delincuente. Claro. Ahora hay que restablecer las cosas, y el delincuente tiene que ir preso y el policía es el héroe, salvo alguna excepción que hay un policía corrupto, pero está lleno de policías que mueren combatiendo por nosotros. Yo llevo la cuenta, estamos en récord de policías muertos desde el año 2003 para acá, ¿no? Y esos policías tienen que ser honrados por la sociedad, porque hay gente que se juega la vida para cuidarnos. Entonces hay que restablecer el orden, simplemente cumplir la ley, y la ley, el Código Penal dice: a tal delito se reprime con tal pena, y hacerlo cumplir. Y ahí se corrige gran parte de la inseguridad. Yo creo que se puede hacer rápidamente. Agustín, y volviendo un poco al tema de la institucionalidad, en una comunidad más chica, quizás como la nuestra, que es una ciudad de 40.000 habitantes, en el cual uno ve instituciones permanentemente en funcionamiento, ya sea las escuelas, el municipio, ¿qué se puede hacer para aumentar la institucionalidad local, digamos? Porque, por ejemplo, uno ve cómo se maneja el Consejo Deliberante con franca mayoría del Frente para la Victoria, y realmente no pareciera que hay mucho margen para que la oposición diga nada, haga nada. Cualquier proyecto que presenta se lo bochan automáticamente, casi sin casi análisis. Digamos, ¿qué se puede hacer desde el punto de vista ciudadano cuando estamos en una realidad así? Bueno, cuanto más pequeño es la comunidad, más fácil es llegar a cambiar las cosas. Es decir, que si un grupo de ciudadanos observa que tomen cualquier tema, educación, y empiezan a medir el deterioro de la educación, y se proponen cambiarlo, los vecinos pueden hacer muchísimo para cambiar. Tienen que organizarse, tienen que estudiar, tienen que ver qué cosas se han hecho en otros países del mundo, cómo se puede mejorar, acercarse, en este caso, a las escuelas, hablar con los directores, organizar las comunidades de los padres. Realmente hay mucho camino ciudadano para hacer en cualquier tema. Pueden tomar el tema electoral, cómo se elige el Consejo Deliberante,
pueden tomar el tema de la fiscalización de las elecciones. Es decir, nosotros, por ejemplo, hicimos Ser Fiscal. Sí. Y organizamos 40.000 personas en todo el país para evitar el fraude electoral. Claro. Y creo que tuvimos éxito, ¿no? Creo que había un temor a un fraude que no ocurrió. Sí, no, y instalaron el tema de la responsabilidad de todos en el acto electoral. Sí. Totalmente, totalmente. Yo creo que una de las cosas importantes es despertar el interés ciudadano, ¿no? En todos los temas cívicos. Por ejemplo, la transparencia en el gasto público. Sí. A mí me ha pasado de estar en algún lugar en La Matanza y los vecinos me decían, acá estamos juntando firmas para repavimentar. Y digo, ¿cómo repavimentar si son calles de tierra? Bueno, es que si juntamos para pavimentar no nos las aceptan porque figuran como pavimentadas. Qué horror. Claro, sí. Sí. Hay lugares que se han robado el 100% de la obra pública. Sí. Para terminar, Agustín, ¿existe algún otro caso en el mundo, en algún otro país que haya hecho lo que se hizo en Argentina con el INDEC? Bueno, sí. De hecho, hay casos, te mencionaba el caso de China, ¿no? Que tiene cifras que el resto del mundo no cierran. A veces se dan cuenta por temas muy simples, cuando un país muestra sus exportaciones y sus importaciones y uno suma a todo el resto de los países cómo es el comercio que tiene con ese país y no coinciden. Ahora, hay muy pocos. Por ejemplo, la revista The Economist, que es una revista especializada en economía y que tiene tal vez la más respetada del mundo, aparece un listado de 50 países. El único que dice que no tiene estadísticas confianza en esos países es Argentina. Claro. O sea que no es una cosa común deteriorar como hemos hecho nosotros el INDEC. Sí. Y es gravísimo. Gravísimo. Ya el INDEC reconoció que nos mentía con la inflación, reconoció que nos mentía con el crecimiento económico, todavía no reconoció que nos está mintiendo con la pobreza. Con la pobreza, y bueno, la pobreza es el 5% y todos sabemos que es el 27% o más. Sí, y ahora ha salido a la luz el tema de la inversión en educación, ¿no? Que no se llegó al 6% como se decía que se había llegado e incluso superado. Correcto. Ahora hubo un aumento, ahí hay un problema adicional y es más grave todavía porque hubo un aumento de gasto en la educación, tal vez no fue tan grande como habían dicho, pero lo más grave es que caímos del primer lugar de América Latina al 7º entre 8 países que toman los test internacionales. Es decir, que a pesar del aumento del gasto, el problema es la calidad. Sí. Ha habido un deterioro enorme en esta década e inexplicable. Sí. Bueno, muchas gracias. En verdad te quiero hacer una pregunta, pero es para pelearte nada más. Así que permitime que te pelee un poco. ¿Por qué no tienen mujeres en el Consejo Académico de Libertad y Progreso? Qué buena pregunta y además me la han hecho y tenés razón. Vos sabés que estábamos pensando, el otro día me lo dijeron justamente una tía que vemos aquí, Candelaria Elizalde, me viene diciendo tengo que conseguir mujeres para el consejo. Sí, porque queda feo, mirá que yo me metí en la página y empecé a buscar y seguía y ni una. Sí, tenés razón. Y no tengo mucha defensa para decirlo, porque es abrumadora. Bueno, nada, era así para terminar un poco en tono de chiste. Bueno, Agustín, gracias por charlar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, fue un placer para mí. Muchas gracias. Esa fue una charla con Agustín Echevarne, director general de la Fundación Libertad y Progreso, que realiza un ranking de institucionalidad en los países del mundo.